Es por ventura la parte de... Perdón. Respecto a la simetría al eje que lo genera. Lo que estamos viendo, reitero que es respecto al eje que lo genera, sería el center line. Bueno, lo que decíamos que es respecto al center line. ¿Qué dice? Que obviamente estamos viendo en un corte, el AB, y obviamente este tiene un desplazamiento en la dirección Z, que es W. Tenemos un desplazamiento en la dirección Y, que es B. Esos son los desplazamientos lineales. Aparte de ello, por supuesto, de que hay también un desplazamiento angular. Hay un desplazamiento angular tanto en la dirección Z como también en la dirección Y, ¿sí? Esto significa una fuerza lineal, desplazamiento lineal, desplazamientos lineales en Z y en y también desplazamiento angular en el tema en la dirección Z y en la dirección B. Sí, eso es básicamente lo que estamos viendo en esta figura. Muy bien. A partir de ello, obviamente, hacemos la parte de los desplazamientos en cada una de las direcciones en Y y en Z. Aquí tenemos en la dirección Y, que es esa diferencial, esa cantidad básicamente, y la deformación en el sentido meridiano, obviamente, vendría a ser este que estamos viendo directamente. Y para la parte del desplazamiento, haciendo con la parte del radio R0, reemplazando este 1 por radio R0, vendría a ser este el desplazamiento. En la dirección circular tenemos estos desplazamientos, básicamente lineales en la dirección, reitero, circular, que vendría a ser el B y el W, obviamente, por la parte de los cosenos para que sea en una sola dirección. Estamos viendo ese tema. Muy bien, también nuevamente tenemos la parte de hacer esta igualdad geométrica y vendríamos a tener la deformación en el sentido circular de esta forma, básicamente. Aquí eliminamos entre A y C para poder resolverlo, eliminamos W directamente a la ecuación diferencial. Poniendo las deformaciones en función de la ley de Hooke con la parte de las tensiones, tendríamos la deformación meridiana, la tensión en la dirección meridiana menos la tensión en la dirección circular. Y de la misma forma, para la deformación circular, tenemos el directo, la tensión circular y la tensión meridiana. Reemplazando estos valores en esa ecuación, tenemos esta igualdad. Y obviamente hacemos que todo este lado sea esta función para poder encontrar el desplazamiento en la dirección Y, la cantidad de B. Entonces tenemos esta función, como dice aquí, todo este lado es esta función y obviamente haciendo la parte de la solución de esta ecuación diferencial, tenemos su integración. Entonces aquí aplicamos básicamente este tema para una media esfera, para ver qué pasa con estos desplazamientos. Y llegamos
a la siguiente conclusión. Del B es este, tenemos con la parte de la integral y en fin todo ese tema, que la solución es esta. Reemplazando encontramos, por si acaso, con esta constante, tenemos el desplazamiento en B. Eso es lo que nos interesaba básicamente para la parte de la solución. Ahora vamos a ver las cáscaras de revolución cargadas asimétricamente. ¿Qué quiere decir? Ojo, aquí quiero que entiendan. Aquí está center line. La carga ya no es simétrico respecto a este eje. ¿Qué cosa podemos asociar en este tema? Obviamente, una de las cosas que podemos hablar es el viento, por ejemplo. No es simétrico respecto al eje que lo genera. Entonces, si se produce ese fenómeno, obviamente que ya no son iguales. Antes era igual la parte de la fuerza circular. En este caso vemos que ya no es igual, en definitiva. No es igual, hay un incremento, igual que para la parte de la dirección meridiana tampoco es igual. Obviamente, esto dijimos ya de principio que no hay. Y obviamente aquí se han olvidado, pero faltan las componentes. Aquí lo podemos agregar. Esto es el PX. Esto es el PZ. Esto es el PY. Lo que tenemos que hacer es el equilibrio de todas estas fuerzas, por si acaso, para ver las ecuaciones que gobiernan este tipo de cáscaras. Básicamente es eso. Reitero, es encontrar las ecuaciones de equilibrio de todas estas fuerzas que se producen con los esfuerzos, la solicitación, los esfuerzos que se producen. Obviamente aquí ya hablamos. Aquí aparece el cizallante, cuando anteriormente no aparecía el cizallante cuando era paralelo, perdón, simétrico respecto al eje que lo genera. En este caso ya aparece el cizallante porque no hay una, perdón, alguien quiere pasar. No hay directamente, reitero, la parte de simetría respecto al eje que lo genera. Por eso que se presentan los cizallantes. En ese caso aparecen estas fuerzas cizallantes porque la carga no es simétrico respecto al eje que lo genera. Esa condición nos da que los cizallantes aparecen directamente. No son, evidentemente no son por el tema de que son diferentes básicamente. Muy bien, entonces está claro esa parte. Vamos a continuar. Ahí ya vemos en la dirección X, esta es la sumatoria, en fin, el equilibrio en la dirección X es esta. Obviamente, haciendo la componente de las fuerzas, tenemos esta condición, la fuerza diferencial con todos los elementos, la fuerza externa, en fin, tenemos la condición de equilibrio en la dirección X es esta, la forma general, directamente, con todas las componentes que tiene, con cada uno de los componentes, sumando, en fin, todo ese tema, llegamos a esta conclusión de que el equilibrio en la dirección X es esta ecuación, en forma general. Posteriormente podemos particularizar para cada tipo de cáscara, en fin, pero la ecuación general es esta, por si acaso. Nos estamos refiriendo a ese tema. Nuevamente tenemos en las otras direcciones, en Y, directamente haciendo todas las mismas consideraciones que hemos hecho para X, tenemos para la parte Y, básicamente. La carga Y, ya tenemos dos componentes, entonces tenemos ya en dos direcciones. Nos falta una en la dirección Z.
Con todo eso ya tenemos, reitero, las consideraciones. Aquí le ha faltado, en definitiva, no estoy viendo para la parte de Z directamente, pero vamos a verlo. Aquí tenemos para la parte X, Y la Z directamente. Un ratito, tenemos este es en Y, tenemos en X. Se olvidaron directamente aquí poner. Ya, muy bien. Vamos a ver algunos otros ejemplos directamente. Aquí para la parte de la carga de viento, directamente. Entonces esas ecuaciones se dice que por la rugosidad aquí no es X, nuevamente hay un error. Aquí esto es Y. Para Z sí, son estas dos componentes, por si acaso, eso está correcto, no hay problema. Esta es la componente en Z. Estamos particularizando ya, en este caso, para una solicitación de viento en una cáscara. Muy bien. Obviamente, nuevamente también aquí no regresa. Nuevamente aquí hay un error, por si acaso, aquí es lo que se llama a barlovento. El viento está viniendo de este lado. Obviamente el viento no regresa. Aquí es un error de sus compañeros. Este es presión, este es succión. La succión no vuelve. Los únicos que quieren volver son los del MAS, ¿no ve, cara? El viento no vuelve, básicamente, no vuelve. No vuelve el viento. Aquí, perdón, el viento no vuelve. Entonces, reitero, esto es en esta dirección, esto es en esta dirección. Reitero, esto es presión, aquí hay un error, y este es succión. El viento no vuelve. Es como el río, no vuelve. El viento ni el agua no vuelven, cara, no vuelve. Aquí tampoco vuelve. Lo mismo aquí. Aquí no vuelve, cara. Presión, succión, hay un error. Hay un error aquí, por si acaso esto no vuelve. Como el río su agua ya no vuelve, cara. Pasa y no vuelve. Lo mismo el viento. Presión, succión. No hay que vuelve. Reitero, esto no ocurre. Esto es presión, es succión. No hay. Aquí no vuelve. Hay un error directamente. Este es sobre una cáscara. Obviamente, por si acaso. Esto es respecto, esto está en corte, ¿sí? Esto está en el plano, visto de arriba, si vale el término. Esto es visto de costado. Esa es la figura. Para la parte meridiana, obviamente, es phi. Y para la parte circular, es tita, por si acaso. Reitero, simplemente que no vuelve. Aclarando Aquí no vuelve. Esto no hay. No hay. Esto no es el MAS que quiere volver al gobierno. No. Naranjas de cara para y cara. Aquí no vuelve como el agua que se va al mar, el río que se va al mar. No hay vuelta aquí por si acaso. Simplemente aclarar esa parte. A partir de ello tenemos estas tres componentes. Se ha perdido, ya les dije, se ha perdido uno de ellos en la parte de las tres ecuaciones. Aquí está en el sentido X, Y y Z, básicamente tendría que ser en el general, no aparece habido algún error directamente, pero esto es correcto, coherente. Encontramos las ecuaciones de equilibrio en X, en Y y en Z, básicamente, porque son las tres componentes que aparecen. Y haciendo todo eso, tenemos la parte de las solicitaciones que se presentan, tanto en el sentido meridiano, circular, y también en la parte de los cizallantes. Muy bien. Más bien entró Meneses, porque a veces no entran. A ver, ¿dónde estamos? Muy bien.
Aquí, y hemos sacado para la parte del viento. Aquí vamos a hacer se hace un ejercicio, por si acaso, para la parte de un cono circular. Aquí, obviamente, la parte de la geometría, son las condiciones geométricas, y tenemos esta sombrilla de hormigón armado que tiene estas condiciones, por si acaso, de la parte de la geometría. ¿Sí? Ahí tenemos el cono y la parte cizallante, por si acaso es esto, tenemos esta ecuación para el cizallante. A ver, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a entender? Aquí tenemos la cáscara. Una parte de la cáscara. Muy bien. El NS va a ser eso. Aquí va a haber un N tita. Y aquí va a haber un cizallante, ya en el cuerpo de la cáscara, que va a ser 1 y va a haber otro, estamos viendo cizallante, N, esos dos, para que estén en equilibrio. Y obviamente, reitero que también va a haber la parte N teta. NS está en esta dirección, por si acaso. ¿Sí? N teta, NZ y obviamente hay un cizallante. Ese es básicamente lo que está describiendo la parte de las ecuaciones. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos ese valor del cizallante que, reitero, aparece cuando la carga no es simétrico respecto al eje que lo genera. Obviamente, si nosotros tenemos la fuerza cizallante, para encontrar la tensión cizallante, obviamente es este valor dividido entre el T. Básicamente es esto. Haciendo la parte de la integral, tenemos que el cizallante tiene este valor, el valor del cizallante. La tensión cizallante. Luego tenemos para la otra dirección en el sentido meridiano. Aplicando nuevamente la parte de la integral, tenemos que la tensión en el sentido meridiano obedece a esta ecuación para la parte del cono que estamos viendo. Y finalmente, para la parte circular, tenemos esta condición, básicamente en el tema de la dirección circular. La dirección circular, en este sentido, del otro, aquí los ángulos, en fin, para poder ubicarnos, está perfectamente, no hay ningún problema. Lo único que aquí, lo que se recomienda, obviamente, en este sectorcito lo podemos dibujar. Aquí vamos a ver, en la parte de la cúspide, se recomienda que, si tenemos, aquí está la cáscara, y aquí está una columna. La que le está soportando es una columna. Una columna. Aquí hay una columna. Lo que está hablando, por si acaso, aquí es de donde agarra la columna, se dice que sea, perdón, S0.
Aquí está el espesor de la cáscara, aquí está el espesor de la cáscara, ¿sí? Entonces lo que se dice que esto debe ser de una dimensión adecuada. ¿Por qué? Obviamente, aquí se va a dividir entre T, la tensión, ¿sí? Se va a dividir entre T. Si es demasiado, si es pequeño, obviamente este va a ser bastante alto. Por eso se dice que se debe tener cuidado de que este sea una dimensión adecuada. Cero, infinito vendría a ser, ¿no? Como un alfiler. Entonces hay que tener cuidado de que de que sea una dimensión adecuada de tal forma que no tengamos tensiones demasiado altas. No puede ser demasiado esbelto esta parte de la columna que lo soporta al paraguas que estamos viendo. Simplemente eso para poder tener criterios, en fin, todo ese tema respecto a lo que estamos hablando. Muy bien. Entonces, una vez aclarado eso, tenemos la cáscara cilíndrica de forma general. Obviamente, aquí tenemos tres componentes, en la dirección axial, en la dirección radial y en la dirección circunferencial. Nuevamente, obviamente, tenemos cizallantes, en fin, todo lo que hemos descrito ya, pero para la parte de este cilindro, básicamente. Muy bien, usted dirá, bueno, ¿y cuándo produce esto? ¿Cuándo se va a producir este tema? Aquí, respecto al eje que lo genera, la carga no es igual. A ver, aquí, lo que estamos viendo, si el tubo, a ver, para ejemplificar, un ratito, un momentito, un poco de paciencia. Muy bien. Si el tubo estuviera parado, center line, aquí sería simétrico la carga si le metemos agua. Pero si le hago echar este tubo, si esto le hago echar, se ha cansado de esperar la vuelta de Evo Morales y se ha echado. Obviamente, si yo tengo un líquido, estoy queriendo pasar aquí directamente, tenemos el center line, que reitero, si hay un líquido, obviamente, ya la carga que lo genera ya no es simétrico respecto al eje que lo genera. Ya no, la carga. Un líquido ya no es simétrico, directamente vemos que ya no es simétrico. Ese es ese caso, por si acaso. No confundir con lo que está parado, ahí sí es simétrico. Pero aquí, ya hemos dicho, para que sea simétrico, la carga y la cáscara deben ser simétricos al eje que lo genera. En este caso es simétrico respecto aquí. Aquí, para poder hablar, no es cáscara, es una línea, no es una curva, entonces genera la parte cáscara de revolución, genera el tubo. Pero reitero, pero la carga ya no es simétrica al eje que lo genera. Caso claro, está echado, la carga ya no es simétrica. Obviamente que ya no funciona de esa forma. ¿Cómo funciona? Funciona de esta forma que estamos describiendo. Esa es la aclaración, básicamente. Aquí podemos industrializar chicha del valle. ¿No ve? Aquí ya no va a cara, así de derechino. No funciona ya eso. ¿Sí? Entonces, esa es la clareza. Muy bien. Entonces, cuando no es simétrico, la carga, estamos hablando, la cáscara sí es simétrico, pero la carga no es simétrico ya directamente. Ocurre este fenómeno, básicamente. Entonces tenemos esas cargas esas solicitaciones que hemos descrito, y nuevamente tenemos las ecuaciones de equilibrio, por si acaso, para la parte de las tres componentes en la dirección radial, en la dirección axial y en la dirección circunferencial. A partir de ello podemos simplificar directamente y tenemos este caso, lo que estamos diciendo.
en el sentido radial, en el sentido circular y en el sentido axial. Esas son las ecuaciones de equilibrio para poder verlo. Y obviamente, para poder resolverlo son integrales que debemos resolverlo para tener la respuesta. Muy bien, aquí vamos a hacer eso. No sé si quieren hacerlo esto hoy o podemos dejarlo para el lunes. Continuamos. Aquí yo siempre espero la opinión de ustedes. Continuamos con este tema. Pronúnciense, por favor. Muy bien. No hay opinión en contrario. Vamos a hacer ese ejercicio y lo paramos. Vamos a hacer ese ejercicio. Muy bien. Aquí es lo que hemos hablado. Un cilindro horizontal directamente que tiene estas componentes. Alguien parece se ha pronunciado. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? Ah, está bien, muy bien. Continuamos. Continuamos con la vuelta de Evo Morales, cara. Muy bien. Vamos a esperar que vuelva Evo para matufiar otra vez. Muy bien. Aquí lo que se dice. Este está lleno directamente de un líquido. ¿No? ¿De qué líquido? Podemos dejarlo. Obviamente aquí simplemente es el radial. En el sentido axial, en el sentido circular, no hay solicitación, solamente en el radial, por si acaso. Aquí ya hay, y obviamente obedece a la ley hidrostática, si vale el término, esa es la figura. Muy bien, tenemos ese tema para todas las cargas, y por supuesto, analizamos esas ecuaciones y tenemos estas condiciones. Aquí empezamos a analizar y decimos que la tensión axial es cero, ¿dónde? En L medios, en las condiciones de borde, ¿sí? Introduciendo estas condiciones tenemos estas igualdades, ¿sí? Entonces, a partir de ello tenemos que la constante obedece esta ecuación. Y para la parte de la constante de integración F1, reemplazando, tenemos que la constante es igual a 0. Muy bien. Entonces resolvemos esta ecuación con todas esas cosas que dice que la tensión circular es este caso. Cuando es 0 vale 1, obviamente, si está menos cargado se va a ir disminuyendo, puede ser 0, si no hay ninguna carga va a ser 0. Aquí es, por si acaso, la parte del cizallante, lo que hemos dicho. Aquí el máximo va a ser para L medios, es el cortante de la viga, por si acaso. Aquí estaríamos expresando, obviamente, las condiciones de la viga, simplemente apoyada. Eso es lo que dice, lo que nos han propuesto. Sería una carga repartida. ¿Sí? Una carga repartida. Y obviamente, QL medio, sencillamente. Aquí QL, aquí este X sería L medios. QL medios, ese es el máximo corte, básicamente es lo que está diciendo. Muy bien. Lo que hemos dicho aquí, para la parte del NX, en el sentido axial. Obviamente, ¿cuándo va a ser máximo? Cuando X sea 0. Hemos partido del centro, ¿no es cierto? Center line. ¿Cuándo es? Cuando X 0. Menos L medios y más L medios. En este caso, si esto es 0, obviamente, ¿qué dice el momento de la carga repartida? Es igual a Q L al cuadrado entre 8. Aquí dice eso, ¿no? Coseno 1 QL cuadrado entre 8. Muy bien, pero ojo. Aquí estamos hablando de la intensidad. Esto no es momento, es un valor, no es un momento. ¿Qué dice? Lo máximo, la máxima fuerza que se va a producir, eso es totalmente coherente, va a ser aquí en el centro. Lo máximo va a ser ese. Ojo,
En este tema, por si acaso una aclaración, otro colorcito. Esto no funciona, por si acaso, para la parte de los apoyos. No es hasta la parte del apoyo falso. No obedece la teoría membranal. La teoría membranal no soluciona este problema, no es para todo. Cuando se acerca aquí hemos dicho hay una perturbación, definitivamente. Vamos a verlo cuando veamos la teoría general de flexión. Pero reitero, el máximo sí, totalmente de acuerdo, es aquí al centro, básicamente. Es la intensidad, si vale el término. Es una viga simplemente apoyada. Muy bien, entonces lo tenemos claro lo que le está ocurriendo a la parte de la cáscara en el tema de estas condiciones que hemos descrito para el tubo que está echado. Muy bien. Entonces es el caso para la parte del tubo echado. Obviamente, de acuerdo a la ley de Hooke, para la parte de los desplazamientos en la parte de axial, básicamente, en la dirección X. Por supuesto que va a ser el directo menos indirecto de la parte de la fuerza circunferencial. El axial y la parte circunferencial. Es la ley de Hooke. Muy bien. En ese caso, por supuesto, de que no pueden... Aquí estamos hablando para dos condiciones, por si acaso. Vamos a ver la ecuación. Uno es... Vamos a hablar. La longitud es libre, por si acaso. Aquí dice, es simplemente apoyado. Y en el otro es empotrado. Hemos visto el A, que es la longitud libre, que simplemente es apoyado. En este otro caso es el B, que está empotrado básicamente, ¿sí? Es algo diferente, vamos a ver eso. La primera hemos visto que es para simplemente apoyado. El segundo, la condición es empotrado, básicamente. Vamos a ver esa parte del empotramiento, qué pasa con el tema de empotramiento. Las condiciones de contorno, obviamente para el caso B son otras. Ahí tenemos nuevamente los casos y las condiciones de contorno varían. Obviamente con todas las cosas que tenemos, esto, si entramos en eso, ya es, por si acaso, la parte de los momentos, si ustedes se acuerdan, aquí lo que encontramos es lo siguiente. Aquí está empotrado, empotrado, y el momento que tenemos para el empotramiento es Q L cuadrado entre 12. Aquí estamos viendo eso. L cuadrado entre 12. Entonces, si es empotrado, va a obedecer a las leyes que hemos hablado del tema del empotramiento. Va a variar, básicamente, los momentos van a ser diferentes, definitivamente. Eso es la parte de aclaración de este ejercicio para poder ubicarnos. Muy bien, ahora sí, definitivamente lo paramos acá, tenemos tiempo. Si no habría alguna consulta, lo dejamos por acá. Por en cuanto yo creo que es suficiente. Vamos a continuar el lunes la parte de la acción elástica de la rotura en las cáscaras. Básicamente va a ser eso. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, lo podemos dejar por acá. No nos falta mucho, lo que más vamos a demorar va a ser en la parte de revisar los proyectos, los exámenes, en fin, todo ese tema. No. Por el resto no creo que haya problema. No me he fijado todavía, pero hoy lo voy a descargar todas las entregas, obviamente ya no pueden entrar. Y vamos a ver ese tema. Muy bien, si no habría ninguna otra pregunta, que tengan un feliz fin de semana. Bueno, no pueden ir a divertirse, diviértanse con los ejercicios. Ojo, no hemos fijado por si acaso la parte de la fecha de entrega. Es el segundo proyecto, el 17.
¿Algún comentario respecto a la segunda entrega del proyecto 2 y 3 de los dos puentes? ¿Alguna dúvida? 17, la próxima entrega. Inge, ¿nos puede dar un poquito más de tiempo? Es que estamos con ¿Cuánto? Proyecto Bolí. ¿Para Sí, cuándo? por favor, Inge. Ya, no, está bien, no hay problema. ¿Para cuándo? Ya, una semana más, 24. Yo creo que es Ya, suficiente, es Inge. prudente. Sí, Hay está bien, posibilidad. Inge, gracias. No, ahí nomás, Gracias. ahí nomás. Ahí murió por si acaso. No hay posibilidad, probabilidad de alterar esto, porque va a venir otros dos proyectos más y no tenemos posibilidad de alterar. Reitero, el 24 es fijo por si acaso, no vamos a poder moverlo. Está claro, no se mueve, ahí ya no hay posibilidad, reitero, de alterar la fecha del 24, 2 y 3, no hay posibilidad, estoy aclarando, no existe posibilidad de poder hacerlo. El 24 es la parte de entrega, yo voy allá a programar para que ustedes entreguen el 24, no lo vamos a mover por si acaso. Muy bien, eso es todo. Entonces, con esa aclaración, Inge, lo dejamos. Adelante, adelante. Inge, ¿Alguna otra consulta? sobre el segundo proyecto, más o menos, ¿será que nos puede explicar de lo que más o menos debemos hacer? Una Hemos breve mostrado, explicación. por si acaso, una idea para que se inspiren la parte de los puentes. Obviamente, la parte general, no tan en detalle, no, 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 eso lleva tiempo. Ya les he comentado, no se hace, no, no, ¿para qué? No, no, no hay. Hay que probar, optimizar y demás. No, 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 eso no se hace. Obviamente, todo el puente, con todas las cosas, todo lo que conlleva en el estado final, si vale, no, no en el estado, digamos, de construcción, absolutamente nada de eso. El puente con todos sus componentes, ya sea puente arco, atirantado o colgante, todo para la parte final. Es la simulación, dimensionan un elemento directamente, alguna cosa de esas, eh, uno de ellos, el más solicitado directamente, y eso es todo. Obviamente la simulación, la parte de los desplazamientos, en fin, todo lo que conlleva en la parte del paquete, las cargas que están utilizando, la parte de la norma, obviamente en este caso es la AESTO, no hay ninguna otra cosa, no podemos hacer otro tema, es con la AESTO aquí en la parte de Bolivia se utiliza la AESTO. Así está Evo Morales, en fin, todo ese tema, reitero, de que es con la AESTO. Las normas son la AESTO y simular el puente ya en la etapa de funcionamiento. Todos los temas en tridimensional, por supuesto, con el bridge, con el Midas, no tengo ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Si hay alguna duda y demás, vamos a hacer en la clase, obviamente, el lunes, digamos, si surge algún problema, alguna cosa, la clase es para eso, para explicar, para aclarar, para ampliar, en fin, toda esa parte. Vamos a continuar, pero reitero, el lunes, si hay surgen alguna duda, alguna cosa respecto al tema de puentes, lo vamos a ver, lo vamos a explicar, en fin, no hay inconveniente alguno por si acaso. Pero en todo caso, la parte básica es de que ustedes manejen el paquete, los paquetes que tenemos. Si no hay más preguntas, entonces nos encontramos el lunes. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.